Muy bien, lo voy a posicionar más o menos al centro de la imagen para que podamos ver bien. Excelente. Aquí lo tenemos, entonces por ahí. Muy bien. Aquí tenemos la cinta masking tape que nos va a permitir adherir este papel al escritorio, pero no es llegar y hacerlo simplemente así. Todo tiene un protocolo, un procedimiento más o menos detallado. Entonces sacamos 4 tiras de este tamaño, simplemente con nuestras manos, así, muy rápidamente. 4. Perfecto. Tenemos la posición y siempre tomando la hoja desde las esquinas, porque después si aplicamos grafito y difuminamos van a quedar nuestras huellas digitales en el papel y se va a ver horrible, se va a ver muy feo. Entonces tomamos aquí, afirmamos y vamos a poner el primer pedacito, más o menos a esa altura, de ahí, asegurándonos de que quede muy firme en la madera o en el atril en caso contrario. Si tienen un atril es exactamente el mismo procedimiento, solo que de manera más vertical, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a estirar, vamos a percatarnos que esté totalmente estirado la hoja, que esté muy tensa. Vamos a poner la cinta de masking tape aquí en la zona inferior y ahora usualmente se pueden formar espacios como casi bolsas de aire debajo del papel que van a dificultar nuestro posterior trabajo al dibujar. Entonces vamos a utilizar los dedos de nuestra mano para desplazar hacia allá y hacia arriba, para que quede más tensa, eliminar todo el aire que pueda haber debajo del papel. Por la orilla, recuerden, y ahí está bastante tenso el papel. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya desde esta altura. Vamos a apretar. Y una vez que esté totalmente fuera el aire, vamos a adherir totalmente. Entonces tenemos este papel totalmente fijo al escritorio. En un caso de tener un atril sería exactamente lo mismo. No les quepa la menor duda. Tenemos que, obviamente, si ven, podemos incluso corroborar con el cortacartón. Apenas quedó un espacio de tensión libre por acá, pero quedó bastante fijo, quedó bastante firme el papel. Por lo tanto vamos a poder trabajar encima de este sin mayor problema. Y ahí vamos a empezar a dibujar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Las formas correctas de tomar el lápiz al dibujar, así como diferentes métodos para mejorar nuestro control sobre el mismo, de manera de mejorar el pulso y finalmente nuestro trazo. Son elementos básicos pero esenciales para todo lo que vendrá más adelante. Comencemos. Bien, bienvenidos a la clase en la cual vamos a explicar en qué consisten los diferentes tipos de lápices y sus características principales. Aquí tenemos un grupo de lápices bastante reducido si es que lo comparamos con el abanico completo de posibilidades que nos ofrece el medio artístico, que tenemos una cantidad de incluso más de 20 lápices que podríamos tener. Aquí tenemos un grupo un poquito más pequeño, pero encontramos que principalmente tenemos, vamos a dejar este lápiz un poquito al lado, después los vamos a explicar mejor. Vamos entonces a mencionar que principalmente tenemos dos características, o mejor dicho, dos grupos distintos, los lápices H y los lápices B. ¿Qué significan? Bueno, vamos a intentar explicarlo. El lápiz H, aquí por ejemplo tenemos, ¿cuántos lápices H? Vamos a ver, tenemos un 4H, 3H, 2H y un H. Estos lápices significan que son lápices duros. Hard es el significado de H, ¿ok? Por eso es que se utiliza ese símbolo que representa el grado de dureza que tiene un lápiz. Los lápices H son lápices duros, muy utilizados en dibujo técnico, en dibujo arquitectónico, y que tienen la principal característica de que su tono es un tono bastante alto, es un tono muy suave, no es un tono oscuro para nada, es muy sutil. Perfecto. Y también encontramos el otro grupo principal que son los lápices B. Y aquí tenemos un lápiz B, 2B, 3B, 4B, 5B y 6B. Los lápices B es todo lo contrario a un lápiz H. El lápiz B tiene un tono muy oscuro, un tono muy bajo. Es un tono bastante recomendado para el dibujo artístico, para dar volúmenes, para dar sombra, contraste y así. Es un lápiz bastante utilizado en esta área del arte, es un lápiz bien utilizado y no tan utilizado en dibujo técnico o dibujo arquitectónico, ¿ok?
así que es más lápiz de artista, por así decirlo. Encontramos aquí, no diría que es un grupo, porque principalmente tenemos los H y los B, como les comenté. Aquí tenemos unas transiciones tonales. Y ustedes se estarán preguntando qué son las transiciones tonales. Pues bien, son lápices que principalmente fueron creados para generar un suave o un desvanecimiento entre los lápices H y los lápices B mucho más suave, que no sea un cambio tan brusco de un lápiz H a un lápiz B. Si bien el cambio sigue siendo brusco, hay transiciones y son el F, que es un grado de transición más inclinado hacia los H, perfecto, que es este lápiz F. Es decir, es un lápiz que ya mezcla un poquito más de grafito y se parece un poco más que los lápices H normales a los lápices B, pero que aún así que sigue siendo más inclinado hacia los lápices H. Perfecto, así que podríamos agrupar este grupo un poquito más para acá, ¿sí? Ahí lo vamos a dejar. Tenemos entonces el otro grado de transición, que es un HB. El HB es, como su nombre lo indica, una mezcla entre lápices H y lápices B, pero aquí prima o resalta todavía más el lápiz B más que el lápiz H, por lo tanto este es otro grupo. Y así agrupamos los lápices B y los lápices H, ¿sí? En lápices H tenemos los lápices H que incluso pueden llegar al 8H, 9H, 7H. Aquí simplemente llegamos al 4H como modo de ejemplo, y que incluyen al lápiz F. En los lápices B ocurre algo muy parecido. Incluimos al lápiz HB y podemos llegar incluso al 9 o 10B. En este caso solo llegamos hasta el 6B. Perfecto. Bien, ahora aparece un tercer protagonista en esta clase y es este lápiz que simplemente es un portamina 0,5HB. ¿Por qué lo muestro si no entra en ninguna de las categorías principales? Pues bien, el lápiz 0,5HB, como su nombre bien lo indica, posee una mina en su interior 0,5HB. Es una mina de grafito común y corriente, esta de la marca Pelican. Y el lápiz 0,5HB tiene la facilidad, por así decirlo, tiene la facilidad o la característica bien asombrosa de que en ciertas condiciones puede reemplazar a muchos de estos lápices, de hecho a un gran número de estos lápices. Podemos conseguir efectos prácticamente iguales que otros lápices de grafito, de manera que nos ahorramos muchísimo dinero, nos ahorramos bastante trabajo. Vamos a hacer entonces un ejemplo para que puedan ver que con el portamina 0,5HB podemos ahorrarnos el tema de tener que comprar tantos lápices. Perfecto. Pero antes vamos a mencionar algunas características distintivas de los lápices H a los lápices B. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo un lápiz 4H y un lápiz 4B, ¿sí? Que son prácticamente opuestos. Bien, si los vemos con detenimiento vamos a observar una diferencia muy rápida. ¿Cuál es? El tamaño. Y uno pensará, pero esto es casualidad. No es así, no es casualidad. Lo que sucede es que el lápiz H tiene esta característica, que la mina es muy dura, muy rígida, no se rompe fácilmente en ningún caso. Y muchas veces solo hay que sacarles punta una vez en toda la vida y nunca se gasta prácticamente la mina, por lo tanto nunca andamos sacándole mina, valga la redundancia. En ese sentido, por eso es que es muy utilizado en arquitectura o en dibujo técnico. Si es un lápiz, muy preciso, es un lápiz muy específico que no te va a manchar, que no va a añadir mucho grafito. Perfecto. Tiene menos grafito, es más pequeño la mina y observen bien. ¿Se alcanza a observar? La mina del 4B respecto al 4H es mucho más gruesa la del 4B. Respecto también, si lo comparamos a la madera que lo rodea. ¿Sí? En el lápiz H resulta que es mucho más ancha la madera. Uno pensaría, pero resulta que no es más ancha, simplemente la mina es mucho más delgada, la mina es mucho más pequeña del lápiz H, mucho más concentrada, mucho más densa y más resistente. La mina del lápiz B es más ancha y da esa sensación de que la madera es más pequeña. Perfecto. Por lo tanto, los lápices H se te pueden caer, aunque no intenten hacerlo, no lo recomiendo tampoco, pero se pueden caer, pueden ser, no lo sé, pueden maltratarlos prácticamente y el lápiz va a seguir estando en perfectas condiciones. Por caso contrario, el lápiz B, si se cae, que no lo vamos a hacer obviamente, se va a romper lo más probable su mina. Entonces, por eso es que los lápices B se gastan mucho más rápido.
De hecho, esto no es casualidad. Comparemos el tamaño de estos lápices. ¿Sí? Se van a dar cuenta que los lápices B se rompen muchísimo más que los lápices H. ¿Sí? Sí, aquí se puede ver claramente. Se rompe más y se gasta más. O sea, esos son los dos factores que más intervienen para que finalmente sean lápices que duren muchísimo menos que los lápices H. Yo, por experiencia personal, les puedo comentar que estos pertenecen a una caja que compré en 2013 y estos son los segundos porque compré esa misma caja del 2013 y gasté todos los lápices B y ahora estoy con unos lápices B nuevos que me compré hace como un año, para que vean. O sea, estos siguen estando en perfectas condiciones y los lápices B se van deshaciendo prácticamente. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo para que podamos ver en qué consisten los lápices B, los lápices H, y cómo un simple portaminas 0,5 HB puede equiparar de alguna manera todo este gran conjunto de lápices. Por eso que este portaminas va a ser nuestro gran aliado a lo largo del curso. Es muy recomendado. Es un lápiz totalmente alcanzable en cuanto a precio, es un lápiz totalmente accesible para todos ustedes. No tiene ninguna marca en especial ni nada. Así que vamos al ejemplo. Así que nada, vamos a hacer la prueba. Y el proceso es muy sencillo. Ustedes, para lograr tonos muy sutiles, muy tenues o muy altos, como este de por acá, tienen que tomar el lápiz idealmente desde atrás, para que así haya poca presión en la mina y el tono salga mucho más brillante. Y cuando queremos conseguir tonos más oscuros hay que acercar los dedos a la punta del lápiz y ejercer mucha presión. Así sería el procedimiento. Entonces, bueno, vamos a probar. Vamos a comenzar entonces con el 4H. Yo voy a sacar harto la mina por aquí y vamos a empezar a rellenar de una manera muy relajada para intentar replicar ese tono que aparece en el primer cuadradito. Obviamente quizás no nos va a quedar exactamente igual, ¿cierto? Porque este es un portamina 0,5 HB. Entonces la naturaleza de la mina es distinta a los lápices H, ¿ok? Pero sí muy parecida a los lápices HB. Entonces voy aplicando muy poquita presión y moviendo así el lápiz de a poco. ¿Se dan cuenta? Me voy a salir un poquito del cuadrado, pero no importa, porque no se preocupen, no es un ejercicio preciso, no es como las matemáticas, ¿cierto? Es un ejercicio muy sencillo. La idea es que simplemente puedan entender el procedimiento, nada más que eso, sin complicarnos mucho la vida. Así que vamos así. Hay que tener cuidado en los bordes para que no nos quede tan feo, para que igual quede aceptable. Ahí tendríamos entonces el primer procedimiento bien hecho. Voy a poner mi mano, eso sí, en un pedacito de papel, porque si no voy a ensuciar mucho la hoja con mi mano. Entonces voy a utilizar bueno, que ya está un poquito sucio, pero para apoyar mi mano y así no manchar demasiado. Entonces el tono de con este se parece bastante. No es el mismo, evidentemente no, pero no importa. Lo importante es que se parezca, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo entonces ahora con el lápiz 2H. Y aquí tenemos que ejercer un poquito más de presión que aquí, nada más que eso. Un poquito más. Voy así. Para intentar lograr el mismo tono. Obviamente nos podríamos demorar más y hacerlo mejor, ¿cierto? Pero tampoco quiero estar aquí todo el rato haciendo una demostración tan compleja si al final lo que me importa que aprendan es simplemente el proceso. Cómo conseguir tonos muy oscuros y tonos muy claritos con un solo lápiz. De hecho, el portamina 0,5 HB es muy bueno por la versatilidad que tiene, o sea, por todas las formas en las que lo podemos utilizar. Ahí ya tenemos un tono un tanto parecido, ¿ok? Vamos a hacer algo ahora un poco más oscuro. Este sería el ejemplo de un lápiz H, entonces ya hay que aplicar más presión cada vez más. Se dan cuenta como cada vez estoy también acercando mis dedos a la punta del lápiz para que así
obviamente el control sea mejor y también podamos hacer más fuerza y que el trazo finalmente quede más oscuro. Tampoco tenemos que excedernos tanto. Entonces, por ahí. Y bueno, lo bueno del portaminas es que es muy fácil cambiar la mina, o sea, simplemente se te gasta, coges la cajita en donde vienen y cambias obviamente la mina, así de simple, en vez de andar sacándole punta con un cortacartón o un sacapuntas, ¿cierto? Ahí ya tenemos un tono. Fíjense bien que este de aquí y el de acá, el de aquí es un H y el de acá es un HB, se parecen bastante, ¿cierto? Entonces hay que hacer casi lo mismo, pero levemente más oscuro, nada más que eso. Yo les puedo decir por experiencia que los tonos más complicados de lograr con el portaminas son estos de acá, los tonos parecidos a los lápices H. Claro, porque cualquier rayita en donde uno haga de repente mucha fuerza te va a quedar mal. En cambio los tonos fuertes, para mi gusto, es más fácil. De verdad que sí. Bueno, lo ideal es que ustedes también puedan comprarse este lápiz. Este portaminas es muy barato, muy accesible en todas partes. Lo pueden encontrar en cualquier librería de arte. La idea es que ustedes también puedan probarlo y después me puedan decir en la cajita de los comentarios cuál fue el tono que más les costó. Yo estoy seguro que a la gran cantidad de gente le va a costar lograr tonos altos. Estoy seguro de eso. Más que un tono bajo o un tono oscuro. Voy soplando para que no se vaya ensuciando tanto. Y ahora ya es mucho más oscuro. Ahora vamos a comenzar con un 2B. Ok, ahora va a ser... Lo que hay que tener en cuenta es que para los tonos oscuros intenten no dejar la mina tan larga. Intenten dejarla un poquito más adentro. Entonces yo aprieto por ahí, para que no se les rompa. De hecho es probable que se rompa también en alguna oportunidad y por eso hay que tener cuidado. Ahora bien, podemos observar que los cuadraditos de arriba, el que estoy haciendo ahora es un 2B, el que hice con el lápiz de grafito común y corriente, se ve distinto. Y la respuesta es muy fácil, porque es un lápiz 2B. Entonces la cantidad de grafito que tiene el lápiz y que tiene la mina finalmente es mucho mayor, y por eso que se ven esos como poros, se ven esos puntitos blancos por el grafito que desprende la mina. Entonces con el portaminas no vamos a lograr ese mismo efecto, ¿cierto? Vamos a lograr un tono parecido, pero no con la misma textura, porque la textura de la mina del portaminas 0,5 HB es mucho menos rica en grafito. Por lo tanto, no se va a ver ese efecto tanto. Y por eso que aquí sí se diferencia. En tonos sí se podrían llegar a parecer bastante, pero en textura es muy distinto. Vamos a sacar un poquito más de mina y ahora vamos a comenzar con el 4B. Ahora es más fuerte todavía el trazo. Entonces hay que aplicar más presión. ¿Ven? Y ahora ya mi dedo está muy cerca, mis dedos, mejor dicho, están muy cerca de la punta del lápiz. Por lo tanto, van a quedar obviamente más oscuro estos cuadraditos finales. Pero lo importante es que este quede más oscuro que ese. Entonces vamos así. Ahora sí logramos un tono más oscuro, ¿cierto? Claro, ya se ve una diferencia mucho más tangible. Y finalmente vamos a enfrentarnos al 6B. Al 6B, que obviamente no es de los B más altos, porque hay muchos lápices que llegan, no sé, al 8B, al 9B inclusive. No sé si hay alguno más alto, posiblemente sí, posiblemente existe el 10B, no lo sé, lo desconozco, pero hay más todavía, más oscuros que el 6B. Pero aquí ya vamos a intentar aplicar la mayor cantidad de presión posible. Como estamos hablando, miren, por ejemplo, yo les puedo comentar que un lápiz 6B, un lápiz de grafito 6B normal, la mina es muy gruesa. Miren, este es un lápiz 6B y si observan, la mina es muy pero muy gruesa. Y claro, la mina del portaminas es casi imperceptible,
Por lo tanto, es imposible que consigamos un tono tan oscuro como el del 6B, pero vamos a intentar aproximarnos lo más posible. Y aquí creo que ya se puede ver que el portaminas está un poquito en desventaja para los tonos tan oscuros de los lápices de grafito. Ya no llega, ¿cierto? Se satura al final mucho, satura el papel. Y podemos también romper el papel si aplicamos mucha presión. Entonces aquí ya no es tan recomendable el portaminas. Yo les diría por experiencia personal que el portaminas llega bien hasta los tonos como el 2B, y para los tonos H el 4H estaría perfecto. Va a ser muy difícil lograr tonos más claritos y va a ser muy difícil también lograr tonos más oscuros que eso. Así que el rango sería entre un 4H y un 2B, no más que eso. Incluso un 2B ya es muy alto para el portaminas, pero igual nos puede servir. Entonces aquí hay que tener cuidado, como les decía, de romper la hoja y de romper la mina, pero por el momento no ha pasado nada. Y aquí ya llegamos a la máxima saturación del lápiz, ¿cierto? Entonces vamos a recordar, este es un 4H, un 2H, H, HB, 2B, 4B y 6B. Y estos de acá solo con el portaminas 0,5 HB, nada más que eso. Con un solo lápiz podemos replicar muchos tonos distintos. Lo que me interesa no era hacer un ejercicio muy bonito, increíble, sino que pudieran entender la esencia de esto. Pudieran entender que con solo un lápiz, aplicando más o menos presión, podemos conseguir una amplia gama de tonos. Eso sería muy sencillo de hacer y bueno, después si se gasta la mina simplemente la cambiamos muy rápido. No sé si tengo... sí. Por acá ustedes saben que el portaminas se usa muy sencillo, simplemente sacamos la mina y la tenemos que cambiar muy rápidamente. Es un proceso muy sencillo, muy rápido, y la introducimos así